Hola gente, muy buenas a todos. Estamos aquí de vuelta en el Dragon Age y bueno, vamos a ver los informes de las asignaciones de nuestros compañeros. Vamos a ver, más que nada porque aquí con esta habremos encontrado a las celdas. Vale, bueno. Tendremos un juicio con el alcaide del bosque Cimera. Vamos a ver esto. ¿Cómo? Y aquí influencia. Bueno, voy a hacer esto. El monumento ahí en donde estaba el refugio. 42. Vete para allá. ¿Esto qué es? Recursos de tierras interiores, sombras y rumores. Todos hemos oído rumores armados. Mandaremos a Leliana y si mal no recuerdo, para seguir con la historia de Barrick habría que hacer esta, el juego de la verdad. Que no tiene mucho sentido. Bueno, pues bueno, aún así vamos a quitárnoslo del medio. Entonces, vamos a ver el juicio, venderemos y nos vamos. Probablemente primero iré a encontrar hay un vendedor que Coricios y sus aliados están muy interesados en él. Vamos a ir a encontrarle, a ver qué ocurre. Y coño, ¿dónde está mi trono? Hostias, ¿dónde está mi trono, tío? Vaya bug, ¿no? Dice sentarse. ¿Dónde me siento? ¿En el aire? Joder. A ver, voy a hacer una cosa. Buah. De verdad es que después del parche este juego tiene más errores que antes, coño. No me jodas. Si estaba perfecto antes del parche. Estandartes. Camas tengo una más que una. Nada. Sí, me gusta el del dragoncito. Decoración todavía no he desbloqueado nada. Lo desbloquearemos. Pero no, sí. Quiero. No sé. Cosas raras. Cosas raras porque no tengo trono. A ver.
Ahora sí tengo trono. Muy bien, vale. Voy a subir este puntito aquí que nos da constitución. Casi la tranquilidad de la probabilidad de que te ataquen los enemigos en combate aunque los hieres, y nos da voluntad 3. Bueno, es esto mismo. Si me... Vale. Perfecto. Vamos a juzgar el alcaide. Mayor Gregory Dedrick of Crestwood is present for betraying his own constituents. He confesses that, 10 years ago, he flooded Old Crestwood to kill refugees and villagers touched by the Blight. The mayor claims it was to spare the rest of Crestwood, but we only have his word. Vale. Ahora podrá demostrarlo. Bueno, eso complica las cosas. Eso, bueno, ahora puede demostrarlo. If the mayor has anything to say in his defense, let him speak. There's no cure for the Blight. But I couldn't convince anyone to leave a sick child or husband behind. So you herded the infected into one place and flooded Old Crestwood? Were no innocents caught in the waters? Nearly everyone in the village had the Blight. I swear it. Have mercy. I couldn't tell the survivors I'd drowned their own families to save them. I couldn't. Mira, hemos ganado un trono. Mi mejor oferta es el exilio. Que le... que le encierre Ferelden. O lo matamos. El exilio no es una opción. O lo matamos o que lo encierre Ferelden. En la primera partida la maté, así que voy a optar por You eso. committed murder on Ferelden soil. Let them deal with your punishment. Send him to Denerim. He can live the rest of his life behind their bars. In prison? Maker. I should have drowned with them. Bueno, no le ha gustado irse a prisión. A prisión, vamos. ¿A quién le gusta? Vale, perfecto. Vamos a ir a buscar al Vicinios este. ¿Dónde es? Aquí arriba. ¿Esto qué es? Contra Vicinios. Y reúnete con Josephine. O sea, tengo 2 misiones aquí. Vale, pues vamos a hacer las 2. Ya que estamos. Me imagino que tampoco necesitaré compañeros para esta misión, pero bueno, vamos para allá. Si tienen que estar mirando, pues que estén mirando. De hecho, vamos, no los utilizo ni en las batallas como para necesitarles en una misión en un sitio donde se supone que no va a haber ni combate siquiera. All for your pretty amber. Bueno. In the mists of war, civil and...
Vamos a ir primero a por el... ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ir primero a por el vendedor este. Esto yo lo he examinado muchas veces. Entrar en la casa de... Dios. Lo mismo nos pegamos aquí con los Venetori. Y decía yo que no va a haber combate. Si está cargando pantalla, pues parece ser que la casa va a ser un poco más grande de lo que pensaba yo. Es una misión, sí va a haber combate. Es una misión que yo en el principio no hice en la primera partida. No sé por qué no me salió o porque básicamente pasé de ella, no lo sé, sinceramente. Joder, se me olvidó vender. Me olvidó vender. Tenía que haber vendido. Claro, será. También vale nuestra mejor mercancía. It seems Vicinius angered Calpurnia by sending her mistreated slaves. Really? Most Intervinter wouldn't bother to care. She was paying a fortune for literate slaves. Why? What can slaves do that Venatori can't? Vale. An invoice for a shipment of slaves. Vicinius was selling more than rose oil then. Bueno. Un montón de mensajes de estos. ¿Qué he dicho? Estos. Se lo han matado. Muy bien. Llegamos tarde. Este es buscar. Vamos a ver primero todo lo demás. Un boceto de un dragón. Y nos queda solamente el cuerpo. That must have been Vicinius. It seems the Venatori tired of following him. Let's look around. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Shattered crystal.
Let's find the pieces. Bueno, es lo que estoy haciendo, hijo. Estoy buscando las piezas, van a estar en todas las esquinas, ¿no? Here's another one. The crystal's whole again, but hold on. Lady Calpurnia, I had no intention. I warned you of consequences should the slaves you bring me suffer in your care. Venatori, show him my displeasure. No! Wait! Wait! A dwarven relic, restoring memories. There's one or two in Minrathous. Very rare. Dagna might know what to make of it. Bueno, pues se lo daremos a la enana entonces. Perfecto. Bueno, aquí parece que no hay nada más. Nos manda a salir fuera. Aquí se puede entrar, no, no. Vale. Pues vamos. Bueno, hemos llegado tarde a hablar con el vendedor este. Vale, vamos a ver la... Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Que me intriga. Me intriga bastante. A ver. Pero vamos, es esto. Comprar, vender. Ah, o sea, se ha marcado simplemente una tienda nada más. Vale. ¿Y qué podemos comprar interesante aquí? O sea, nada. Muy bien. Vamos a aprovechar que es una tienda y venderemos. Esto hemos dicho que no. 116, voluntad, esto que es media. A ver, Cassandra Dorian hacer. Véndela. Esta es ligera. Dorian, ¿tú qué llevas? Bueno, pues nada, véndela esta también. Entonces esto. Vale. Pues ya hemos vendido algo que no habíamos hecho y nos toca ir a reunirnos con Josephine. Disaster is what it is, and you know it. No, I did not see him. The report was We have tracked her, and now the groom has run off as well. Something about cousins and western approach. Will it matter? We shall see. Aquí está. Do you know where this noble wanted to meet us? I do. The Comte Boisvert invited us to his mansion, not far from here. I pray he clears up the deaths of my messengers, as promised. Bueno, vayamos a verlo. Lead the way. Bueno, vamos a hacer la misión también de Josephine, ya que estamos. Se me había olvidado después de tantos días que había hablado con ella. Nos comentaba ahí que
su familia que tenía una deuda de hace 100 años, no sé qué, y que al final pues se ha liado la cosa porque los papeles que había enviado han matado a los mensajeros, han cogido los papeles. Se supone que debería de quedar libre de la deuda después de tanto tiempo, pero alguien la ha liado. Vamos a investigar quién es el que la ha liado. It's an honor to assist two such distinguished guests. Agradecemos vuestra ayuda. Sois muy valiente. ¿Qué información tenéis? Vamos al grano. Please, tell us what you know. Straight to business, then. After the murder of Lady Montule's people, I don't suppose I can blame you. Have you heard of the House of Repose? The Assassin's League? My contacts obtained a copy of a document in the archive. Contract for life. The House of Repose is hereby sworn to eliminate anyone attempting to overturn the Montillier's trading exile in Orlais. Vamos a ver. ¿Quién firmó esto? Who's sending these assassins? The contract was signed by a noble family. The Du Paraquets. But the Du Paraquets died out as a noble line over 60 years ago. Indeed. But the contract was signed 109 years ago. How can a family try to kill you after they died out? The Du Paraquets were our rivals. They drove the Montiliers from Val Royaux. This contract was drawn up over 100 years ago, but it wasn't invoked until I tried to overturn my family's exile. Unpleasant though it may be, the House of Repose is merely fulfilling its contractual duties. Vamos a ver. Vamos a ver. El contrato ya es muy antiguo, así que debería de haber excedido. If the people who wanted your family dead are gone, why are the assassins still after you? A contract is a contract, Inquisitor. Orlesian businesses live and die by their reputations. The entire guild's welfare would be endangered if an agreement was tossed aside on a whim of time or fate. She's quite right, Your Worship. The House of Repose is doing what it feels necessary, by its standards. Vamos a decirle cuál es el plan, Josephine. I assume you have a thought or two on this, Josephine. The Du Paraquets still have descendants under the common branch. If we elevate them to nobility, a Du Paraquet could annul the contract on my life. That will take time, Lady Montulier. Time during which the House of Repose will be obliged to hunt you. Will they now? You are exceedingly well informed. You're not to have said you'd heard rumors, at best. A bit of subterfuge. This contract on your life is an ugly business. One the House of Repose deeply regrets. But this is Orlais. Even an assassin's word is his bond. ¿Le atacamos directamente o intentamos hablar otro ratito más? Vamos a decir, esto era demasiado oportuno. Vamos a ver. I thought you were remarkably well informed about a secret assassins guild. We are hardly secret, my dear Inquisitor, just normally much more reclusive. The contract on Lady Montilier's life is so unusual
We felt the courtesy of an explanation was in order. It is appreciated, monsieur. Your idea to seek out Du Paraquet to revoke our orders is an interesting one. I wish you luck. I did not come to shed blood today, Inquisitor. Only to speak. Might I pass? ¿Por qué nos adviertes? Estás muerto. Bueno, me gustaría saber por qué nos advierte. Why warn us about your contract and let us go? In Orlais, it is only decent to inform those involved in a contract when extraordinary circumstances conspire. And the guild's reputation would suffer if you ignored the contract. I quite understand. Thank you, Ellie. May we conclude with my departure? No, no vamos a dejar irte sin pelear, aunque te vas a escapar, cabrón. Not on your life. As you wish. Que hay uno. Last time I agreed to wait on the other side of a door when you're around. Are you two all right? Yes, thank you, Lord Bavis. I think it's time we return to Skyhold. I have much to discuss with the Inquisitor there. Do you hear something? Oh, goodness. Comte Poivert, is that you? Oh, the lock's been broken off. No me había We'll fijado find yo a en stall. Cassandra, joder. I realize the cabinet Queda is bastante quite guapa la valuable, armadura Comte, esta. but surely... A locksmith, then? As you wish. Está encerrado aquí el gilipollas en el armario, pero vamos, no deja que destruyamos el armario. Bueno, perfecto. Vamos. Vamos, ya hemos hecho un paso más en la historia de Josephine. Y yo creo que lo que vamos a hacer ahora es irnos de cabeza a la misión del baile. Es una misión principal en la que nos tenemos que ganar la confianza de los nobles. Vamos a ir a poner las asignaciones. Bajo su piel consulta a Liliana. Pues vamos a ir a... me he pasado. Bueno, vamos a ir a terminar esta. Vamos a hablar con Liliana, luego hablaremos aquí. Bueno, venga, va. A lo mismo no nos I'm iremos. so sorry, Inquisitor. I never thought my family's trading status would trap us in an assassin's plot. Vamos a ver, aquí estás a salvo, no podías saberlo. No hay tiempo para lamentos. Vamos a ver, no podías saberlo. You couldn't have known it would lead to this House of Repose coming after you. It still shouldn't have slipped past me. I've tracked down the last Du Paraquets. If they become gentry, they can annul the contract on my life. We'll require a noble from Val Royaux to sponsor them, a judge to provide documents, a minister to ratify them. It's so like you to take the longest course of action, even when your life is at stake. I assume you already know everything about this mess. There is a faster way, Josephine. The original contract on your life is in the vaults of the House of Repose.
If my agents infiltrate it and destroy the original, the assassin will have no obligation to chase you. Leliana, please. I want no more bloodshed over a personal affair. Don't be so stubborn, Josie. How long will it take you to gather these favors in Val Rayo? Leliana tiene... Bueno, dejad que lo medite. Leliana tiene razón. Te apoyo, pero sí. Vale, bueno. En la primera dije Leliana tiene razón y esto se solucionó echando hostias. Deja que... Bueno. Vamos a decir... que apoyamos a Josephine. Si lo meditamos, podemos seguramente hablar con Leliana y decirle que haga lo que tenga que hacer sin que se entere esta. Si decimos que apoyamos a Josephine, seguramente Leliana lo va a desaprobar. Y al revés. Vamos a decir que aprobamos a lo de Josephine. We can solve this without more deaths on either side. My people are ready, should you change your mind. I'll post a watch on our ambassador in case the House of Repose visits. I appreciate it, but I still believe elevating the Du Paraquets will solve this. First, we need to perform some favors in Val Royeaux. I'd be happy to discuss where we could begin. Vale. De la otra forma también nos salió la misión, la asignación, mejor dicho, de destruir el contrato. Aquí también aparece lo de destruir el contrato. Por lo tanto, tomes la decisión que tomes, destruyes el contrato. Runa de corrupción. Bueno, pero de las normalitas. Bueno, no pasa nada. Una runa pues tampoco... Acusaciones falsas. A ver, vente para acá. El contrato, destruye el contrato de casa de reposo. Vamos a ver. 17 minutos. Rihanna quiere enviar un espía a buscar el contrato para matar a Josephine. Vale, bien. Venga, corre para allá. Let's see what we have. Corre para allá. Lo que pasa es que antes de irme a la otra misión vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la mejoras, runa de corrupción. Mira, no está del todo mal. 20 de daño. Vale, 10 de daño. Tenemos una de purificación también contra corruptos, también 20 de daño. Bueno, tenemos un par de runas buenas para nuestras armas. Hijo mío, ¿qué bastón llevas? Uno con runa de corrupción. Vale. Pero si al que tenemos aquí... Es que el bastón de tierra es muy bueno en el sentido de que te da un 25% más de ataque y te da probabilidad de
crítico. O sea, realmente perderemos el 25 de ataque, pero sin embargo astucia, constitución y 17 de magia. 17 de magia es mucha tela. Y además ya tenemos el nivel 15 para poder ponérnoslo. Es un bastón de frío. Es un bastón de frío en lugar de fuego. Bueno, el de tiro lo vamos a seguir llevando en el inventario, no lo vamos a vender. Pero este tendrá más daño. Y el daño también nos interesa, sobre todo para la espada. Vale, pues yo creo que le vamos a plantar una ruda con... A ver, este es el bastonaco. 6 de constitución, 6 de astucia, está bien. La runa, lo único es que le ponemos la de purificación, que es el daño contra corrupto, o le ponemos el contra vivo. El resultado en daño final va a ser el mismo. Casi. Donde vamos a ir ahora casi le ponemos la de contra corrompido. Esta. A ver qué tal se porta este bastonaco. A ver qué tal se porta. Por aquí. Este es de frío. El Dorian lleva este, que es también de frío. Pues le vamos a poner... No le vamos a poner este. Tempestad es mejor para Dorian. Este hace más daño, pero Tempestad es mejor. Bueno, pues... vámonos. Vámonos a hablar con Leliana, que es lo que teníamos pendiente aquí en el feudo. ¿Qué es esto? Consulta a Leliana. Vamos para allá. Y al que no nos queda mucho tiempo, vamos a meternos de lleno con la otra misión, porque ahí yo creo que yendo a saco mínimo 1 hora y media, 2 horitas nos va a llevar la otra misión. A ver, Leliana, hija. Your trip to the merchant's home yielded results. Before she became leader of the Venatori, Calpurnia was a slave from Minrathous. Even slaves with magic are treated unkindly in Tevinter. If Corypheus freed her, no wonder she follows him. Podemos usar esto. Corypheus no es mucho mejor. Eso lo sabemos. Casi resulta triste. No resulta triste. ¿Podemos usar esto? What else does her past reveal? It haunts her. Calpurnia has freed every slave she's purchased. Vicinius tracked his shipments. My agents will investigate. This may lead us to Calpurnia's lair. In the meantime, speak to Dagna. The crystal you found on Vicinius fascinates her. Vale. O sea, nos ha mandado a hablar con la enana. Sí. Entonces vamos a ir a hablar con ella. Joder. Es una misión que en la primera partida no hice.
Y sí queda de sí la misión. So I'm thinking... Inquisition? Almost gotcha. ¿Qué pasa, enanita? This is an amazing find, Inquisitor. The Shaperid in Orzammar had something like it. Greetings to you too, Dagna. They preserve voices, or a likeness, memories, you know? You don't know. Doesn't matter. The Venatori cracked it, but here... These documents you found, Inquisitor. I've made interesting... discoveries. Have no fear of demons. But the power will draw them unless you have wards against possession. Once you have become the vessel, demons will be beneath your concern. Prepare as I have directed. I shall, Elder One. Sod it. Oh, sorry. The crystal couldn't take anymore. Wasn't meant for this. Vale. Puedes repararlo. Eso es una buena opción, pero vamos a... ¿Qué acabamos de ver? Pues está claro qué es lo que acabamos de ver. Corypheus said Calpurnia was going to be a vessel. A vessel for what? They spoke of power and demons. But Calpurnia is already a magister. Corypheus must have some other plan. The crystal showed us Calpurnia hasn't bought into Corypheus's myth just yet. Well, I'm no shaper, but I might be able to get it to remember new sounds. Really? If we hid it among Calpurnia's belongings, imagine what we could learn. I can split it and keep half here. We could hear her speaking right then. It's not how they're supposed to work, and it'll probably break. As I said, I'm no shaper. Inquisitor, Calpurnia's Venatori have been digging up elven ruins. Tracking them might lead us to her. If this crystal were placed in a lair, I cannot overstate the value of what we might learn. Parece justo. Debemos probarlo, entonces hagámoslo. Debemos probarlo. Right, simple. Dagna, any chance it'll work? Oh, there's always a chance. I mean, yes. If there's a rift growing between Corypheus and Me cae bien la Calpurnia, enana. we must exploit it. I'll have the crystal ready soon. I think. Let me find the Quicksilver. Vale. Otra operación nueva. Pues sí queda. Es que en el pie coloqué cristal de grabación en el campamento. Vale. Pues vamos a ir a hacer la operación para que coloquen el cristal. Y a ver a qué nos lleva esto. Pero vamos, desde luego la misión sí queda de sí. O sea, además tiene su intriga y todo. Vamos a ver. Informe listo, un mango de daga. Vale.
If you require any help finding this woman who leads the Venatori, I do keep contacts into Winter. Thank you, but I must involve as few people as possible. Calpurnia has a gift for ferreting out spies close to her door. ¿Es esto? No. Aquí está. Aquí está, pero no podemos ir. No podemos ir porque el torpe de Cullen no vale para esta misión. Vamos a tener que esperar a Liliana. Confiar. Bueno, mandaremos a Cullen aquí mismo. To work? Vale. O sea, ahora no tengo ninguno libre, así que... A ver, Diana, ¿cuánto te queda? 3 minutos. 3 minutitos te quedan. Bueno, pues... voy a esperar 3 minutos para asignar esto. Voy a esperar 3 minutos para asignar esto porque sí que me ha intrigado la misión esta. Las cosas como son. Me interesa hacerla. Uy, cabezazo. Mientras tanto, pues vamos a ir, por ejemplo, a hablar con Liliana. Digo con Liliana, con Cassandra. Por ejemplo. Estos dos que hacen aquí. Bueno. Hola. I can keep staring at this, but I won't get any closer. Tan cerca como siempre. Acercarte aquí. ¿Puedo hacer algo? Something I can help you with? Yes. Possibly. You recall the demon at Therenfall? The one impersonating Lord Seeker Lucius? We never found the real Lord Seeker, or his body. Indeed, I've seen no hint of any Seekers amongst the Red Templars, or anywhere. I have a growing suspicion Corypheus has imprisoned them. Esto es importante para ti, quizá aliar con él. Finding them obviously means a lot to you. I left the Order, but I can never abandon them. I cannot even claim that rescuing them would be beneficial. They wouldn't look kindly on the Inquisition. But even so, if there's a chance... If we can spare resources to follow up on these leads, Inquisitor, I would appreciate it. Lo haremos, hija, no te preocupes. Vale. Hemos terminado una asignación, a ver si podemos ya poner algo aquí. Por aquí, no disponible. Buah. Ah, no. ¿Qué coño hemos terminado? Simplemente ha aparecido otra más. Joder.
Simplemente ha aparecido otra más. No es que hemos hecho una. De verdad. Venga. Vamos, Liliana, hija. Acaba ya. Acaba ya, por favor. Quiero poner informe de Liliana. Ahí estamos, hija. Tú sí que sabes. Que esto nos lleva a poder hablar también con Josephine. Ahí estamos. Estoy de acuerdo. Que tampoco me gustaría enfadarla. Joder. Vale. Aquí está. El cristal. 19 minutos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo y así se va haciendo. Y vamos a ver si está muy cabreada o no. I must return to Val Rayo to see that everything is in order. Please join me when you can. Reúnete con Josephine en Val Royals. Vale. Nos reuniremos ahí. Pero antes de esto... Macho, te lías, dices vas a hacer una cosa, te lías y haces 1000 cosas más. Antes de ir a lo que pensabas. En principio. I understand if resources cannot be spared to help search for the missing Seekers, Inquisitor. Bueno, no te preocupes, hija, que vamos a buscarlos. It could involve a threat we are unaware of. There may be a use in looking. Vale. Do you have any advice for me? We must keep an eye on the College of Clerics. The moment they elect a divine, things could change quickly. Do you have any advice for me? We must keep an eye on the College of Clerics. Vale. The moment they elect a divine, things could change quickly. Perfecto. That's enough for now. Another time, then. A ver, vamos a... Vale, esto ya lo hemos hecho. Estamos a la espera. Vamos a ver a Josephine. Everyone's talking about the one in the Inquisition. I thought maybe she was a guardsman. Qué íntimo, por Dios, qué bonito. I read Liliana's report. Her people infiltrated the League of Assassins targeting you. The contract on your life has been destroyed. You should be safe now. And thus we outwit the House of Repose. Es mejor que la alternativa. Should
Should we have waited for an assassin to sneak through instead? I've no doubt that the guild was staffed by vicious men and women, Inquisitor. It's simply... Did I ever mention I used to be a bard? You were a singer? Bards entertain the Orlesian courts. They sing, play music, make charming conversation, and spy. Many young nobles put on a mask and practice playing the game in such a fashion. No me imagino hacer esto. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo llegaste a esto? What made you interested in becoming a bard? I was attending a university in Valroyo when I learned about bards. There was such an air of romance about them. Stories of secrets, trysts, and fascinating people. A group of us, young gentry from Antiva, decided this exciting life was for us. I don't imagine many firstborn heirs join those ranks. No. I was a rather foolish exception. During one particular intrigue, I encountered a bard sent to kill my patron. We fought. Or perhaps scrapped is the better word. Both of us terrified. We were at the top of a steep flight of stairs. The other bard threw a knife, and I pushed him away from me. You can imagine the result. Fue en defensa propia. Pues hiciste lo correcto. I don't see the fault. You survived, as did your patron. But it was such a waste, Inquisitor. When I took off his mask, I knew him. We'd attended parties together. If I'd stopped to reason, if I'd used my voice instead of scuffling like a common thug, I'll always wonder who that young man would have grown into. No en alguien compasivo. No en alguien compasivo. He seemed willing enough to murder you for the game. Perhaps. I feel I'm the last to judge whether or not he would have actually used the blade. In all the commotion... forgive me, I don't believe I ever thanked you for helping me with this. No necesitas hacerlo. Ay, Dios. I'd do it again in a heartbeat. Such a gracious woman deserves nothing less. Such talk. I'm quite overcome. Should I stop? No. I mean, yes. I meant... No, I don't... Well, if you meant to draw a blush to my cheeks, you've completely succeeded. Let's return to Skyhold before anyone notices. Vale. Casi hemos subido influencia para un puntito más, para asignar un puntito más de algo. Es que tampoco he pensado en qué asignarlo. Bueno, pues vamos a... Inquisitor. Vamos a volver a hablar con ella.
spent his life in the Circle. Leliana wished to speak with you, Inquisitor. It seemed rather urgent. Yes? What do the people make of us? We've gathered many favors among the nobility. They will be gently reminded of this. Let's speak later. Farewell. Hablemos entonces con Leliana. Inquisitor, may I have a word? I notice you've paid Lady Montelier quite a number of compliments. No puedo esconderte nada. Me gusta. Toma ahí. Y bueno, vamos a decir me gusta. Yes, I enjoy her company very much. An entanglement with our ambassador seems most unwise. I asked Josephine to join the Inquisition because we needed a diplomat, not so she could be toyed with. Is my own spy master telling me to watch myself? While it would be pity of me to tamper with your supper over this, she is a very good friend. Josephine's no stranger to courtly intrigue. But love, there she's an innocent. She has no idea you are truly attracted to her. If indeed you are. Si es así, eso es privado. No. Vamos a decir que sí. Yes, I'm very attracted to Josephine. Is that so? Whatever is between you, I ask that you treat her with kindness. For her sake, as well as yours. Y por el tuyo también, hija puta. Me está amenazando así finamente. Vale, ya lo pillo. Whatever happens, I'm glad to see Josephine has a concerned friend here. I have so few true friends these days. Those that are left I deeply cherish. I will not trouble you any further, but I do watch over my friends. Good day, your worship. O sea, esto era en plan... Estás bendecido, ¿no? Una relación con Josephine, ¿o qué? ¿Cómo me lo tomo yo esto? No sé, me ha dejado intrigado. Vamos a ver qué dice. Well, Leliana just gave me quite the speech. What about? About us. Oh, she is impossible. Might we discuss this somewhere more private? Hostias. Leliana said I was an innocent in love? More or less. Of all the... I'm quite capable of understanding our association. I've never thought your intentions were overly romantic, Inquisitor. I assure you. ¿Vamos de presumido o vamos de inocente?
Debería haber coqueteado más. Perhaps I should have composed a ballad then, or sent roses. What? You mean you do? We've only just... I didn't wish to presume you harbored any tender feelings for me. Me gustaría que lo hicieras, entonces... Qué cachudo. Bueno. But I'm attracted to you. Quite, in fact. But we haven't even known each other a few short months. How can you declare this liking for me after such a brief time together? Me lo has puesto fácil. Porque a veces... Dice, me lo has puesto fácil. Eso te lo puedes tomar como un cumplido, como... joder. Todo lo contrario. Vamos a ver. Ojalá lo supiera. Te necesito. Demasiado. Porque a veces sucede así. Joder. Qué romántico, ¿no? Bueno, pues... vamos a hacer un poco más románticos. I've never met anyone whose presence affects me like you do. Perhaps it just means I'm a hopeless romantic, but there you have it. I would not object to a closer relationship between us, my lord. If that sounds agreeable to you. Suena de maravilla. Creo que se lo debo a Leliana. Bueno, hemos dicho que aquí en cualquier sitio que aparezca el tema del hacedor o cualquier cosa, pues decimos esto. Así que vamos a seguir la misma línea. Oh, you have no idea how happy I am to hear that. Well, then. Joder. Eso sí que no me lo esperaba, y menos todavía tan rápido. Bueno, eso ha sido todo. Un besito y a tomar por culo. Me cago en la leche. Eso es muy poco serio, Me cago en... Bueno, vale. Ya veremos. Luego lo mismo le damos una patada. Y a ver si se nos cabrea Leliana. A ver. Me imagino que en algún momento pues podré cortar con ella, ¿no? O algo, o yo qué sé. A ver qué me dice. Alegre por verte. Joder. Perdámonos un rato, dice. Disfrutando. I'm courting the most beautiful woman in the entire castle. That helps a great deal. Oh my, you flatter me much too much. Coño, empezamos aquí a preguntar por su familia. Eso muy serio, tío. No me jodas. Hablemos de nosotros. Algo de qué informar. Bueno, how far do your roots go back to Orlais? Very far. The Montiliers used to have vast holdings in Valroyo itself. I wish I could have seen them, especially the ones bearing the family crest. The original crest design was abandoned when we were exiled from the city. I've always wanted to find a copy.
Alguien sobre nosotros. Adiós. Uy, sí podemos cortar con ella. Pasemos tiempo solos. Leliana. Desaprueba lo nuestro. Leliana, que la den por ahí. Vamos a decir... I thought we might go somewhere a little more private for a while. I have so much to do, but... Oh, let's do. After you. Uy, vaya bajada de frames. Bueno. ¿Dónde estábamos? En el jardín. Vaya sitio privado ahí con toda la peña mirando. Muy bien. Pues yo lo voy a dejar por aquí de momento. No me esperaba ni mucho menos liarme aquí con Josephine así en un mismo capítulo. O sea, haciendo... Ahí va. Se me había olvidado también recoger las hierbas. Pero bueno, al fin y al cabo, pues es algo que también es parte del juego, así que si viene y se pone a huevo, pues ahí está. Aunque sinceramente pensaba intentar todo lo contrario, o sea, tenía pensado intentar encontrar la forma de liar al maguete con la Liliana, pero bueno, parece ser que la hemos liado al revés, justo. Pero bueno, no pasa nada, ya encontraremos la forma. De hecho, no lo sé siquiera si se puede liar uno con Liliana, pero vamos, estando aquí me imagino que sí. Bueno, pues ya lo sabremos más adelante. Así que con el Inquisidor aquí feliz y enamorado, dejamos este capítulo y hasta el próximo, chavales. Hasta luego, a cuidarse.